Hey, ISEC en Argentina, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín Antún y soy CVChar para este periodo 2020. En esta oportunidad les traigo la primera parte del día 7 del ciclo de educación nacional que desde ICB Titan le estamos entregando y preparando para todo ISEC en Argentina. Espero que sea información que les pueda ser de utilidad durante su término. En este caso y en esta primera parte vamos a hablar de lo que son los safety protocols, pero antes de iniciar con el contenido, les recuerdo que tenemos una cuenta oficial de ICB en Instagram, que la pueden ver en la pantalla, en donde pueden encontrar un resumen de todos los temas que hemos ido tratando en el ciclo de educación de ICB Titan, al margen de encontrar siempre contactos útiles o información que no hemos tratado en el ciclo de educación, pero igualmente entendemos que es importante que la tengan a mano, así que les sugerimos que sigan la cuenta oficial. Y por otro lado le dejamos un bit.ly con un feedback form para realizar cualquier tipo de recomendación, propuesta o cualquier tipo de cosa que consideren necesaria para que nosotros podamos seguir mejorando el soporte que le entregamos a todo ISEC en Argentina. Bien, habiendo hecho estas aclaraciones, el contenido de esta primera parte vamos a hablar un poquito de la introducción, vamos a explicar sintéticamente de qué se tratan todos estos safety protocols. Vamos a hablar un poco de cuáles son las responsabilidades generales que le toca a ISEC como organización. Vamos a hablar de también vamos a hablar de los protocolos de seguridad, particularmente del COVID-19, o sea, toda esta situación de pandemia y cuarentena que nos ha tocado vivir este año, y vamos a ver cómo se tienen que adaptar las operaciones y la gestión de riesgo a este nuevo paradigma que se nos encuentra en la posibilidad muy probablemente de empezar a entregar experiencias aún con el virus activo, bien, activo pero controlado. En cuanto a la introducción, dejamos en claro que todos estos protocolos se exigen para ISEC para garantizar la salud y la seguridad de toda persona u organización que entre en contacto con ISEC. Todas las políticas, protocolos y pautas descritas en esta sección son aplicables a todas las entidades y partes interesadas de ISEC, incluidos los miembros, los IPs, los OP-Takers y cualquier otra parte involucrada en cualquiera de las actividades de ISEC. Los Safety Global Protocols son los requisitos de estándares mínimos para que todas las entidades y partes interesadas involucradas en cualquier actividad de ISEC para garantizar una gestión de seguridad adecuada y una respuesta en situaciones de crisis para proteger a ISEC y a cualquier involucrado en cualquier tipo de riesgo, ya sea financiero, reputacional, de salud o de seguridad. También al mismo tiempo se implementan a todos los miembros de ISEC como para cualquier tipo de actividad en la que ISEC esté involucrada. Entonces, dentro de lo que es esta introducción, dejamos como súper en claro que los Safety Protocols se aplican a cualquier persona que trabaje con o para ISEC. Esto implica los miembros, los IPs, el OP-Taker y toda empresa que trabaje para el OP-Taker y además en cualquier actividad en la que se haya visto involucrado a ISEC. Esto puede ser en la entrega de una experiencia, en algún evento en el que ISEC esté participando como organizador o como chair, etc. Bien, entonces como que dejo en claro que es como un alcance muy amplio el que tienen los safety protocols, tanto en cuanto a las actividades como en los sujetos involucrados. En cuanto a las responsabilidades generales, y acá vamos a hacer un puntapié primero en OGX, es asegurar que todos los IPs y los miembros de su entidad firmen un contrato con el comité local o miembro de ISEC antes de viajar al extranjero bajo cualquier actividad con el nombre de ISEC. El contrato debe cumplir con las políticas establecidas en las AEP y en las APIP. Esto es literal, chicos, que todo IP tiene que, antes de viajar, obviamente tiene que tener un contrato firmado con ISEC, ya sea con ISEC en Argentina o con ISEC y el comité local, como así todo miembro de ISEC tiene que tener firmado su ABC, bien, su acuerdo común básico de voluntariado social, en donde claramente tanto en el ABC como en el contrato con el IPI tienen que figurar las políticas o remitirse a las políticas establecidas en las AEP y en las API. Bien, Sending Entity, o sea, la entidad que envía, debe tener un estándar claro y una guía para identificar las posibles opciones de destino y su restricción para cualquier actividad de ISEC en el extranjero.
en base a su propio gobierno cualquier estándar oficial de estado de seguridad de las áreas. ¿Esto qué implica? Que en este caso, por ejemplo, AISEC en Argentina tiene que tener suma claridad desde su EMSI y cada uno de sus ELSIs de acuerdo a cuál es la información que cuenta acerca de su gobierno en cuanto a, por ejemplo, el COVID, cuáles son las políticas para entrar o para salir del país, para poder darle toda esa información al IPI, ya que va a necesitar esa información cuando quiera salir del país para iniciar su experiencia y también cuando quiera regresar a su país cuando haya finalizado su experiencia. Bien, ese es un ejemplo. Entonces, ISEC tiene que estar al tanto de cuáles son las decisiones gubernamentales en cuanto a políticas inmigratorias, en cuanto a, no sé, situaciones de protección a víctimas de género o cualquier otro tipo de, o por ejemplo, cuáles son las políticas en cuanto al acceso de la salud, etcétera, etcétera, como para que tanto los argentinos que vayan al exterior tengan en cuenta hasta qué punto pueden contar con el gobierno argentino o no, y al mismo tiempo cuál es la asistencia que el Estado argentino le brinda a los extranjeros que se encuentran en nuestro país. ISEC Internacional establece como 4 pilares que son como los fundamentales o los más recomendados, pero puede ser que tanto el EMSI como su propio ELSI establezca algunos más. Primero, la legalidad y la visa, o sea, tener como súper claridad cuáles son los requisitos para salir del país. Bien, si para salir del país te piden una visa o el DNI o un pasaporte o algún tipo de permiso de trabajo oficial, etcétera, etcétera. Entonces, tener en cuenta cuáles son los requisitos legales para poder salir del país, teniendo en cuenta que estamos hablando de OGX por el momento. También ahí al último dice políticas gubernamentales, que es exactamente lo mismo, digamos, o sea, cuánto es la edad que se requiere para poder salir del país sin autorización de los padres, por ejemplo, entre otras cosas. También tener en cuenta estas cuestiones de cuáles son los factores externos que pueden ver involucrada a esta situación de sending entity, como por ejemplo, y de vuelta a nivel COVID, por ejemplo, hasta qué punto las fronteras de Argentina están abiertas o no, tanto para permitir salir a los argentinos como para recibir extranjeros. Ese es un ejemplo. Y la lista negra, que es sumamente opcional y a mi punto de vista bastante debatible también, establecer como aquellos destinos en los que no se recomienda que se realicen intercambios, ya sea por una mala gestión en la calidad de las experiencias que se ofrecen en la entidad de destino, como también cuestiones que pueden ser totalmente ajenas a ISEC Host Entity, sino a su país. O sea, supongamos que puede ser que ISEC en determinado país sea excelente entregando experiencias, pero lamentablemente ese país se encuentra atravesando una guerra civil, una catástrofe natural o cualquier otra cuestión. Entonces, bueno, ingresarlo, no sé si es muy afortunado el nombre de lista negra, pero literal es el que han bajado de ISEC Internacional, como para decir, bueno, este país o este destino durante un tiempo determinado, hasta que se pueda volver a garantizar que se entregan experiencias de calidad, no lo ofrecemos. Si Sending Entity decide de no tener tal restricción o pauta, o sea, no decide tener una lista negra, deberá aclarar y enfatizar la responsabilidad de cada IPI de asumir su propia responsabilidad de elegir el destino y brindar una educación clara sobre las condiciones de seguridad de Host Entity, incluyendo, como mínimo, la situación política oficial del país y del territorio, los registros de terrorismo, incidentes, desastres naturales anteriores o el estado actual de dicho estándar de seguridad, acciones de prevención de crisis y mentalidad para viajar y vivir en aquel país o territorio de Host Entity y enfermedades potenciales y sus vacunas necesarias. ¿Esto qué significa? Que si ISEC en Argentina, por ejemplo, decide no tener una lista negra y ofrecer intercambios a cualquier país, independiente sea cuál es la situación que se está atravesando, claramente tiene que cumplir con estas exigencias que se refiere a dar una información clara acerca de cuál es la política oficial del país, si hay un golpe de Estado, si hay una situación de guerra civil, de conmoción interior grave, etcétera, si ha habido registros anteriores de incidentes civiles, de terrorismo, de desastres naturales, etcétera, y cuáles son las posibilidades que vuelvan a ocurrir en el periodo durante el IPI se esté encontrando allá, y también generar como, también, obviamente, de desastres naturales quedan comprendidas también aquellos desastres sanitarios en los que puede haber algún virus descontrolado o una situación sanitaria complicada.
y cuál es el acceso a recibir las vacunas o atención médica elemental, y también mentalizarlo, o sea, como hacer un seteo de expectativas y decirle al IPI que se va a un territorio o a un país que se encuentra sometido a una circunstancia muy particular, y, digamos, brindarle como toda esa asistencia. Obviamente se recomienda que todo este tipo de información se dé en exclusiva sinergia con el país host entity, ya que es el que tiene o el que nos puede facilitar toda esa información de una manera más confiable, ¿no? Bien, en cuanto a en cuanto a las responsabilidades generales de ICX, vamos a plantear lo siguiente, que son asegurar que todos los IPs de host entity se registren en el embajado o consulado de su país, territorio de origen, cuando así lo requiera dentro de la primera semana de su llegada. Que tengan los datos del contacto del IP al menos 10 días antes de la llegada al país anfitrión. Asegurarse de que todos los IPs acuerden su responsabilidad y las condiciones de la misma en prueba escrita en las comunicaciones de las AEP. Como por ejemplo, y ahí establece los ejemplos. Bien, desde el punto de vista ICX, como responsabilidades generales, y lo mismo digo, lo que acabo de explicar para UGX y lo que hoy estoy explicando para ICX son como los requisitos mínimos elementales que exige ISEC Internacional. Luego de eso se pueden sumar un montón de nuevos requisitos que exige tanto el EMSI como su propio ELSI, siempre en protección de ISEC, de ISEC Argentina, ISEC local de cada una de las entidades y, por supuesto, siempre en protección de la experiencia del IPI. Bien, entonces, como algunas responsabilidades generales de ICX, claramente cumplir con que el IPI, brindarle toda la información para que el IPI pueda ingresar al país con los documentos que sean necesarios requeridos por ISEC en Argentina no, perdón, sino por Argentina el país. Obviamente, a nivel Latinoamérica somos bastante flexibles y hay muchos acuerdos en los que se permite entrar y salir del país directamente con el documento. Pero puede ocurrir que el IPI provenga de otro país que no integre el Mercosur, entonces es muy probable que se le requiera o una visa o un permiso de trabajo, etcétera. Entonces es importante que desde ISEC le hayan dado esa información previamente. También, por otro lado, tener los contactos para poder estar comunicado con el IPI al menos 10 días antes de que arribe, para poder entrar en comunicación con él, poder brindarle toda la información necesaria para que su arribo sea lo más armónico posible y el impacto cultural sea también lo menos traumático posible. Tengamos en cuenta que es como el primer contacto, para que, bueno, nada, como setear expectativas antes que tenga el IPS, que es cuando el momento en donde se da como la charla más in-depth, si se quiere. Y por otro lado, también asegurarnos de que el IPI que viene del extranjero ha firmado un documento en donde acepta las políticas de las AEP, que por lo general es responsabilidad de OGX, pero ICX debe chequear esa información. Bien, en todo lo que son políticas de AEP deben estar presentes, depende del contenido de las AEP, obviamente, en los contratos con el OP Taker, bien, en las NDA de las experiencias remotas, en los contratos vinculantes para GT es muy importante para poder tener un elemento de presión cuando los OP Takers de GT presentan problemas financieros, y para los contratos de casas globales. Bien, o sea, en las AEP tiene como cláusulas que aplican para estos 4 elementos, entonces, bueno, saber identificarlas y adaptarlas a cada uno de los contratos. Haber elaborado directrices de gestión de seguridad para IPIs y miembros de ISEC en caso de riesgos estacionales como inundaciones, terremotos, problemas de seguridad, etc. Tener el sistema de quejas creado para que los IPIs, tanto los IPIs como los OP Taker y los miembros de ISEC puedan presentar quejas para rastrear su solución. Esto me parece muy interesante. Primero, por un lado, presentarle y darle toda esa información al IPI y decirle, bueno, en Argentina actualmente estamos viviendo una situación de inseguridad, por ejemplo, o política complicada, de conmoción, de guerra civil, de desastre natural, etcétera. Entonces, brindar toda esa información y al mismo tiempo dar como toda la información complementaria. O sea, si estamos en una emergencia sanitaria, dar toda la información acerca de acceder a los centros de salud u hospitales. Si estamos frente a una situación de conmoción interior o guerra civil, etcétera, brindar cuáles son los contactos con las fuerzas, con las autoridades o las fuerzas policiales del lugar, etcétera, etcétera. Bien, y por otro lado también como instrumentar un sistema de gestión de reclamos y de quejas en donde tanto pueden participar tanto los IPI, los OP Taker, como también los propios miembros de ISEC. Y por último, una responsabilidad general que recomienda enfáticamente a ISEC Internacional es que cualquier entidad de ISEC, ya sea host o sending entity, haya establecido relaciones con un abogado matriculado o una entidad semejante
para que en caso de algún tipo de emergencia o situación conflictiva o etcétera, tengan el asesoramiento técnico adecuado de un profesional recibido en la materia para que pueda, digamos, coordinar acciones y llevar adelante un plan de acción determinado según lo que marca las leyes y el ordenamiento jurídico del país en donde se encuentre o se desarrolle esa situación en particular. En cuanto a los documentos legales, acá voy a hacer una aclaración que hay que tener en cuenta que solamente vamos a hablar de cuáles son aquellos documentos relacionados con los Global Safety Protocols, y es muy probable, de hecho en Argentina hay varios documentos más, pero yo quiero destacar esto. Estos son como los mínimos indispensables que ISEC Internacional establece para que una entidad pueda funcionar. Si alguna entidad no presenta estos contratos, se habilita que se presente una moción de cierre inmediato a nivel no local, sino directamente nacional. O sea, supongamos que una entidad de Argentina local infringe alguna de estos contratos que vamos a ver ahora, la moción de cierre no se pide para esa entidad local, sino para directamente a ese en Argentina. Entonces, a tener en cuenta que es muy importante cumplir con todos estos mínimos, sin perder de vista también que hay muchos otros documentos más que se exigen tanto a nivel APIP como también por el propio compendio de ISEC en Argentina. En cuanto a UGX, el contrato elemental es el IP contract, ¿bien? Que literal es el contrato que le hacemos firma a toda persona que va a recibir su intercambio, y como aclaración, tiene que estar firmado antes de ser marcado en EXPA. ¿Esto qué significa? Que es indispensable que la fecha del contrato sea anterior a que el IP sea marcado como approved en EXPA. Bien, esto también acaba de aclarar que va a empezar a ser auditado de acuerdo al nuevo sistema de auditoría, entonces sumo cuidado con eso. En cuanto a ICX, encontramos 4 elementos fundamentales. Primero es el OP contract, o sea, obviamente, así como hacemos firmarle un contrato al IP, o sea, obviamente con fecha anterior a ser subido en EXPA, en ICX también se exige firmar un contrato con el proveedor de la oportunidad. Esto puede ser una ONG, una startup o una empresa. Y también rige la misma política. La fecha de la firma del contrato tiene que ser anterior a la apertura de la oportunidad en EXPA. Bien, en cuanto al Memorandum of Understanding, que en realidad es, o sea, dejamos ahí por una cuestión práctica la nomenclatura internacional, es el contrato de casas, no es ni más ni menos que eso. El NDA, bien, que es una cláusula de confidencialidad que firma tanto el OP Taker como el IP como ISEC, que es una cláusula que gira para las 3 partes involucradas, en donde básicamente se comprometen las 3 partes a no divulgar ni comunicar bajo ningún medio toda la información de cualquier cosa, sea de una persona, de una situación, de una creación, de una forma de trabajar, de un producto nuevo, de un servicio nuevo, lo que sea. Toda divulgación o comunicación sin consentimiento de esa información es penada, y también está introducida con los alcances en el caso de Argentina, del ordenamiento jurídico argentino, así que también es pasible de acciones legales en nuestro país. Y por último, y esto también es algo nuevo, un EP-OP contract. Esto es decir, ISEC tiene que fomentar que tanto el IP firme un contrato con su proveedor de la oportunidad. Esto no importa ya sea una ONG, pero principalmente en una empresa, en donde si bien ISEC no es parte de ese contrato, sí se recomienda que ISEC se quede con una copia del mismo y la archive por lo menos hasta tanto dure la experiencia. Y con respecto a ISEC a nivel interno, estos son los 3 contratos que exigen mínimamente a ISEC Internacional, pero de vuelta recalco que existen mucho más legislados a nivel nacional. Primero, la aplicación del IP en EXPA, eso es considerado un contrato desde ya por ISEC Internacional. La carta de indemnidad, que en realidad, si se quiere, es como una cláusula compromiso que se les hace firmar a cualquier asistente que participe en una conferencia, ya sea local o nacional o internacional, en donde, bueno, se establecen cuáles son las pautas de conducta a respetar durante la conferencia, cuáles son las responsabilidades de ISEC, cuáles son las responsabilidades de los miembros, etcétera, 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 y cualquier otra documentación legal que requiera el país en particular para que ISEC pueda funcionar. Este es el ejemplo claro en donde yo doy. Si bien ISEC, que por lo general, o los ISECos en Argentina decimos que somos una ONG,
técnicamente, desde el punto de vista jurídico, AIESEC en Argentina está inscripta como una asociación civil ante el IPJ de Argentina. Entonces, como para que tengan esa idea de que hay un montón de otros documentos que AIESEC presenta a nivel país Argentina como para, bueno, acreditar su existencia legal de acuerdo al ordenamiento jurídico de nuestro país. ¿Bien? Y como yo les establecía acá, estos son solamente los mínimos que requiere AIESEC Internacional en cuanto a la entrega de experiencias, pero podemos observar que hay otros documentos que también son igualmente obligatorios, pero son exigidos por el compendio local de la entidad, por las APIP, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nada, este es como un pequeño pantallazo de cuáles son los mínimos indispensables. ¿Bien? ¿Cuáles son los mínimos del IPI Contract? Bien, primero, antes que nada, recargo, tiene que ser firmado por el IPI antes de marcar el approve en EXPA, y por un lado tiene que contener el nombre completo del IPI, los datos del IPI, la duración de la actividad, o sea, establecer claramente la fecha de inicio y de finalización de la experiencia, el destino, la firma del IPI, los detalles del contacto de emergencia en casos particulares en donde, por ejemplo, no se manifieste que el IPI es un enfermo crónico o tiene alguna asistencia particular o etcétera, el nombre completo del representante de AIESEC Send Identity, es decir, de la entidad que envía, los datos de contacto de AIESEC Send Identity, la firma, la tarifa total del IPI, cuando corresponde. ¿Qué es esto? Básicamente es toda la información de ambas partes para poder identificar perfectamente y asumir, digamos, las responsabilidades que le toquen a cada una de las partes. A AIESEC por su cuenta, por un lado, y al IPI por el otro. Y la otra gran parte del contrato es que tiene que contener los entregables para los socios, de acuerdo con los detalles de la oportunidad y las políticas, los entregables del IPI, los entregables de AIESEC, bien más los datos personales y la propiedad intelectual, que era lo que yo les hablaba de la protección de la información y la obligación de confidencialidad, y brindar las condiciones para que se pueda romper un approve o un re y las políticas de compensación. Esto básicamente es la información de la experiencia, o sea, establecer cuáles son. Cuando hablamos de entregables a nivel jurídico podemos hablar de responsabilidades. Entonces, se habla de cuál es la responsabilidad del IPI, cuál es la responsabilidad del OP Taker y cuál es la responsabilidad de AIESEC. Al mismo tiempo, luego de haber definido cuáles son esos tres polos de responsabilidad, establecer la protección de todos los datos de la propiedad intelectual, y se recomienda fuertemente que también se incorporen cuáles son las condiciones para proceder al rompimiento de un approve o de un re y cuáles serían las políticas de reembolso en caso de corresponder. También a esto hay que destacar que obviamente estos contratos se firman dentro de Argentina, o sea, un país con un propio ordenamiento jurídico, entonces a toda esta información se le deben involucrar también todas las cláusulas específicas que se ajusten al ordenamiento jurídico de nuestro país. Los mínimos del OP Contract. Exactamente, vemos que es como la misma estructura de lo que veíamos recién. Antes que nada, recalco de vuelta, debe estar firmado antes de abrir la oportunidad en EXPA, súper importante, y debe contener todos los detalles de la empresa o de la ONG, o sea, del proveedor de la oportunidad. Debe tener también los contactos del representante, porque, digamos, como que la empresa o la ONG es algo como intangible, si se quiere, entonces siempre hay que individualizar a un apoderado ante quien se pueda llamar o hacer responsable frente a cualquier situación, etcétera. La firma de ese responsable, el nombre completo del representante de AIESEC, los datos del contacto y la firma de AIESEC Host Entity. Bien, es exactamente lo mismo. Acá se establecen quiénes son las dos partes participantes, el proveedor de la oportunidad por un lado y AIESEC por el otro, pero en estos casos, como son empresas, no son solamente personas, tienen que estar la información de la empresa y la información del responsable, la información de AIESEC y la información del responsable de AIESEC y obviamente la firma de ambos. Bien. Y del otro lado vemos también el contenido del contrato es exactamente lo mismo. La duración de la oportunidad, la duración de la asociación, la tarifa total del socio y cuánto se paga. Cuando hablamos de socio es cuánto es la tarifa que el OP Taker le paga a AIESEC y durante cuánto tiempo. Cuáles son las responsabilidades del OP Taker con AIESEC y con el IPI. Cuáles son las responsabilidades del IPI, cuáles son las responsabilidades de AIESEC, y, bueno, digamos, todas esas políticas que confeccionan esa experiencia en particular, los datos personales y la protección de la propiedad intelectual, y también cuáles son las condiciones para que proceda el broken re en este caso. Bien, y las políticas de reembolso en el caso que sea
correspondiente. También aclarar de vuelta, estos contratos se firman dentro de un país con un ordenamiento jurídico específico, por lo tanto también van a acompañar todas las cláusulas que sean necesarias para ajustar ese contrato al derecho argentino en nuestro caso. ¿Bien? Y los mínimos de estos contratos que se establecen a nivel ISEC interno, si se quiere de alguna manera, es primero, como les había dicho, el Memorandum of Understanding, que es el contrato de casitas más conocido dentro de ISEC en Argentina, donde tiene que tener como mínimo la duración de la experiencia del hospedaje, es decir, desde qué fecha hasta qué fecha se extiende el hospedaje, cuáles son las responsabilidades del anfitrión con el IPI y con ISEC, cuáles son las responsabilidades de ISEC con el anfitrión y las responsabilidades del IPI con el anfitrión. Cuáles son las condiciones mínimas de instalación del alojamiento proporcionada, muy importante que coincidan con lo establecido en las AEP para evitar casos de calidad, y cuáles son las consecuencias por la violación de esas condiciones. Bien, muy importante que estos requisitos son como los mínimos indispensables para que ISEC Internacional considere que un contrato de casitas es válido. Bien, como vemos, es la misma cuestión, se identifican las partes, se identifican cuáles son las responsabilidades de cada uno de los intervinientes, la duración del mismo, y bueno, cuáles son las consecuencias de no cumplir con justamente esas obligaciones. Con respecto al NDA o la cláusula de confidencialidad, literalmente suele ser principalmente proporcionada por el OP-Taker o por la ONG, en donde dice, bueno, todos los datos sobre, no sé, por ejemplo, una ONG, todos los datos que acceda sobre los niños que trabajan en la ONG no pueden ser divulgados, ni comunicados, publicados, etcétera. O en los casos de una empresa, una startup, todos los procesos de conocimiento, toda la forma de trabajo, el know-how están protegidos por esta cláusula. Por lo tanto, el IPI que acceda a esta información se compromete a no divulgarla, comunicarla o publicarla bajo ningún tipo. Bien, y el IPI o IPI contract también por lo general es entregado o facilitado por el OP-Taker, pero cuando así no lo sea, ISEC también podría como redactar una especie de contrato que vincule directamente al IPI con el OP para hacer más formar la experiencia. Bien. En cuanto a la aplicación, hay que tener en cuenta que cuando uno carga la oportunidad se genera automáticamente en Expa y se termina de completar con todos los datos que va generando el IPI a medida que va completando cada una de las instancias. Y por otro lado también estamos en un proceso de, en realidad Expa Support está en un proceso de adaptación de Expa a las nuevas exigencias y requisitos que establecen las nuevas APIP, así que estamos como en ese periodo de transición. Y en cuanto al Indemnity Form, y a cualquier otro tipo de documentación que se requiere por parte de ISEC para que pueda estar funcionando legalmente dentro de Argentina, son definidos y trabajados en sinergia con este abogado o este profesional que tiene que contratar a ISEC para, digamos, ajustarse a las exigencias mínimas que establece el país en donde esté trabajando. ¿Bien? Eso ha sido todo en cuanto como al pantallazo general y a la documentación mínima necesaria que se tiene que exigir. De vuelta, repito, estos son los mínimos que baja ISEC Internacional. Luego de ahí se exigen nuevos y más documentos o con más exigencias, así que lo dejo salvado como por último momento. Y vamos a hablar del protocolo de COVID. Debido a la pandemia global actual de público conocimiento, existen algunas regulaciones específicas que todas las entidades que ejecutan intercambios bajo cualquier programa de ISEC deben cumplir. Estas regulaciones son válidas hasta el Congreso Internacional, hasta NPM de 2021, que en teoría se produce por lo general entre enero y febrero del 2020, en donde es muy probable que se revisen, haya algunas cuestiones que queden como, digamos, sin efecto por quedar ya atrasada en el tiempo, y puede ser que haya nuevas modificaciones, todo teniendo en cuenta cómo se va desarrollando esta pandemia a nivel global. Bien, y aclarar por último también que tanto ICB a nivel internacional como ECB a nivel nacional, en este caso ECB Titan, son los responsables de seguir y hacer cumplir estas directrices e informar a la plenaria global, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Bien? La estructura del protocolo básicamente se basa como en 4 pilares básicos. Por un lado es adaptar todas las oportunidades, o sea, a partir de ahora todas las oportunidades que veníamos ofreciendo como ISEC tienen que tener como un apartado súper específico en lo que se refiere a COVID. Esas son cuestiones que ya hablarán respectivamente con el EMSI y su VP Operaciones en particular, pero
hay adaptaciones específicas para COVID, y establecer una gestión sanitaria y de riesgo súper clara frente a determinadas situaciones que pueden ocurrir, entonces como tener un plan de acción súper claro para saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y por último, basando todas estas modificaciones siempre en la protección del IPI primero y de su experiencia después. Cabe aclarar que cada entidad, en cuanto a hablábamos de esta adaptación de las oportunidades, cada entidad debe adaptar su IPS y su OPS al contexto externo y abordar las principales preocupaciones de los IPs en lo que respecta al intercambio durante la pandemia. Bien, que es algo totalmente lógico. O sea, un IPI que decida viajar en breve, cuando o sea, estamos advirtiendo hoy, diciembre del 2020, que la situación de la pandemia está empezando a ceder, o al menos así lo indica. Entonces es muy probable que la posibilidad de que se empiecen a reactivar los redes, si se quieren, es muy probable, pero siempre bajo estrictísimos protocolos sanitarios, tanto de host entity como de sending entity. Dentro de este orden de ideas, decimos que en todo IPS se deben establecer cuáles son los requisitos de salud y seguridad alineados con la regulación del país territorio, y también la explicación de los procedimientos a seguir en función de los posibles problemas que puedan ocurrir con su proyecto o la pandemia. ¿Esto qué significa? Al IPS, a toda la información que ya se le venía brindando al IPI antes de la pandemia, ahora hay que generar como un apartado específico de COVID en donde se establece, bueno, cuáles son las políticas sanitarias del país host entity, o sea, en este caso supongamos que es Argentina, se establezcan, bueno, cuáles son las políticas de si para circular se requiere algún tipo de documentación, si al llegar del extranjero se requiere o no cuarentena. Entonces, en ese sentido, estar como súper atentos a la información que se brinda desde el gobierno y que el EMSI baja cada una de las redes, y al mismo tiempo, cuáles serían aquellos procedimientos o protocolos a seguir en el caso que efectivamente algún IPI tenga, pues no sé, por ejemplo, se contagie de COVID o etcétera. Entonces, bueno, establecer ya en el IPS, que es decir, bueno, este es el teléfono que tiene el gobierno, este es el teléfono del responsable máximo de AISE, que este es el teléfono de, no sé, un puesto sanitario especializado en COVID. Es lo mismo, pero la otra cara de la moneda. Bien, es brindar toda la información en cuanto a requisitos de regulaciones de salud y seguridad antes de partir, la explicación de los trámites a seguir en función de las posibles cuestiones que puedan surgir en el exterior y a quién contactar, y una lista de recursos a los que se pueden acceder para informarse más y buscar apoyo. Esto es exactamente lo mismo, pero la otra cara de la moneda. En el OPS, a partir de toda la información que se daba en un OPS tradicional, se sume como como un momento COVID específico en donde se establece, bueno, a ver, en el país a donde vos vas a viajar, el COVID está en esta situación, está en una situación controlada, control intermedio o descontrolada, la política sanitaria de ese país es de esta manera, de esta manera, de esta manera, para ingresar a este país te van a pedir esta documentación sí, esta documentación no, etcétera, etcétera, y también brindar información ya como a nivel más global, porque es un IPI que está viajando al extranjero, en cuanto a, por ejemplo, cuáles son las políticas sanitarias que recomienda la OMS, por ejemplo. También en este caso se recomienda desde ECB trabajar en una suma sinergia con host entity para que ellos sean directamente los que transmitan toda esta información a la otra entidad para que puedan, digamos, brindar un OPS lo más confiable posible. Bien. Hay que tener en cuenta que, bueno, como les dije, toda oportunidad debe ser adaptada al contexto externo particular que represente cada una de las entidades. Todos los miembros involucrados en el intercambio deben ser educados sobre las medidas de seguridad y salud que deben seguir, tanto AISEC como el IPI como el OPI Taker, antes de que ocurra cualquier intercambio. Cuando hablamos de que tienen que ser educados sobre las medidas de salud y seguridad, no es ni más ni menos que tener súper en claro cuáles son las condiciones de aislamiento, de distanciamiento, de usar desinfectantes, alcohol en gel, alcohol diluido en agua, usar obviamente barbijo, la capacidad máxima de personas que pueden ocupar un determinado espacio, etcétera, etcétera. O sea, como que todos los protocolos sanitarios de seguridad estén aplicándose, que todos los IPI, OPI, cualquier parte interesada deben estar informados y cumplir con las medidas de seguridad y salud proporcionadas para poder participar en un intercambio de ese. Que esto es, digamos, como la otra cara de la moneda, de decir, bueno, comprometerse y firmar un documento en ese sentido de que van a adoptar todas esas medidas que acabo de mencionar.
Bien, en cuanto a la gestión sanitaria, se establece que cada entidad debe contar con un plan de gestión sanitaria que cumpla con la normativa gubernamental y las medidas de seguridad para los IPIs, los participantes del proyecto y cualquier otro interesado. Esto significa que la gestión sanitaria que genera ISEC aplica para el IPI, para el OP Taker, para cualquier ISECO y para cualquier persona que esté involucrada en cualquier actividad de ISEC. De vuelta, chicos, en este sentido, como lo dejo súper en claro, la aplicación es sumamente amplia de lo que es gestión sanitaria. ¿Y qué implica? Tener un action plan o un call to action que el IPI debe realizar o tener en cuenta para implementar al participar en un intercambio. Es decir, lo que decía antes, esto de que se le avise que tiene que usar la mascarilla, cuál es la capacidad máxima de personas en un determinado lugar, la utilización de desinfectantes, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos de esta nueva normalidad, si se quiere. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir host entity en general y su host en particular antes de recibir un IPI? Esto también es súper importante, estar como súper alineados con la cooperación para asegurarnos que tanto la entidad que recibe como que envía tiene a un IPI concientizado por un lado de cuáles son los cuidados que tiene que tener y que por otro lado va a estar en un ambiente que también está lo igualmente consciente de todas estas gestiones sanitarias, al mismo tiempo no solamente el OPTX, sino también, y muy importante, su host, que es donde va a estar viviendo gran parte de su experiencia. Entonces también asegurarnos de que su host también respete todas estas políticas sanitarias de usar mascarilla, la utilización de alcohol o cualquier tipo de desinfectante, etcétera, etcétera. También tener en cuenta, digamos, planes de acción o un call to action para el OP Taker, o sea, que el OP Taker, tanto una ONG, una startup o una empresa, brinde todas esas condiciones sanitarias al IPI, y por otro lado, tener como un plan de acción de decir, bueno, a ver, si eventualmente un IP se contagió de coronavirus, listo, ¿cuál es el número de teléfono que tengo que acudir? ¿Cómo es el procedimiento para realizar un test para asegurarnos de que es positivo o no? Cómo es asegurarnos cuáles los requisitos que tiene que cumplir un aislamiento, cuáles son los requisitos para acceder a una vacuna en el caso que en aquel momento ya estén habilitadas las vacunas, etcétera, etcétera. En cuanto a la gestión de riesgo, es como la otra cara de la misma moneda de lo que hablábamos de la gestión sanitaria. Cada entidad debe tener un plan de gestión de riesgo y evaluación, tanto interno como externo. Y este plan debe incluir que es, intercambiar análisis de viabilidad con los principales aliados. Esto es decir, esto es más que todo a nivel EMSI, pero también se recomienda que quizá aquellos ELSI que tienen cooperaciones muy estrechas también establezcan, bueno, a ver, planes de sustentabilidad en el tiempo, cómo planifican económica y financieramente un 2021, un 2022, el modelo financiero y demás. Una evaluación externa de los riesgos para todas las situaciones posibles, es decir, que haya una cantidad indomable de proyectos cancelados o un posible segundo brote o que quiebren no solamente a algún OP-Taker, sino a alguna ONG o incluso a alguna entidad de ISEC que era responsable de entregar una gran cantidad de intercambios, etcétera. Y un plan para gestionar el IPI en el extranjero en el caso que vuelva a ocurrir un bloqueo, o sea, que se tengan reglas claras de que si, para evitar que un IPI quede como atrapado, digamos, en un país extranjero. Entonces también establecer como un call to action de decir, bueno, a estos números se tienen que recurrir, a esta embajada se puede recurrir, cuáles son los pasos de acción para volver dentro de un vuelo sanitario, etcétera, etcétera. Y de vuelta también un plan de educación para cada miembro involucrado dentro de las operaciones de intercambio. Esto implica que tanto desde el EMSI como desde cada una de las redes tienen que educar a todos sus TIEL y a todos sus miembros de todo este material que estamos hablando para asegurarnos de que todo representante de ISEC tenga sumamente en claro cuáles son estas políticas de gestión de riesgos y gestiones sanitarias. En cuanto a la protección del IPI, establecemos que todas las entidades que utilicen Global Host, como es el caso de Argentina, deben tener un plan B de alojamiento en el caso que el anfitrión ya no quiera o pueda participar del proyecto. Esto implica que principalmente en el caso de COVID puede esto de que efectivamente o el IPI tenga COVID y el host quiera preservar la salud de su familia y decida no continuar con el alojamiento, o viceversa, que la familia tenga COVID y no quiera contagiar al IPI, etcétera. Entonces tener como un plan B de decir, bueno, ¿a dónde alejamos al IPI en el caso de que perdamos ese global host por alguna situación externa? Todas las entidades también deben asegurarse de que el host, tanto el principal como este plan B, estén al tanto de las políticas sanitarias y estén cumpliendo con todos los protocolos de salud y seguridad para albergar al IPI.
Todos los contratos con el IPI deben actualizarse con el contexto actual, incluidas las políticas de reembolso, las responsabilidades y los requisitos de seguridad para el IPI, el OPI y las responsabilidades de ISEC. Bien. Y por otro lado, tener en cuenta estas cuestiones que hacen a las políticas de reembolso, a cómo es el procedimiento para la cancelación de las oportunidades, pero como lo último que me parece importante destacar en este caso es que es muy importante que hasta tanto la pandemia esté vigente, es importante presentar cláusulas específicas de COVID. Bien, como para evitar, digamos, conflictos a posterior, ¿no? Cuentas claras conservan la amistad, dicen. Así que bueno, aclarando esto, en Argentina estos protocolos llegaron para quedarse. ¿Esto qué implica? Yo considero que son protocolos muy necesarios para la realidad que transita Argentina en particular con el COVID, pero que le van a hacer mejorar mucho en cuanto a la entrega de estándares una vez que esta situación de pandemia deje de existir. Por lo tanto, hemos considerado conjuntamente con el EMSI actual de que todos estos protocolos van a continuar siendo vigentes y exigibles, por lo menos en Argentina, exista o no exista COVID-19. Obviamente, todos aquellos protocolos y pasos a seguir exclusivos de COVID van a dejar de estar vigentes cuando el COVID, digamos, ya no sea una preocupación como ahora, pero el resto de los protocolos, como por ejemplo el protocolo de un Global Host Plan B, van a llegar y van a llegar para quedarse siempre, porque entendemos que todas estas cuestiones hacen a una mejor entrega de experiencias al IPI en principio, y Segurondo nos hacen mejor como entidad a nosotros como AISEC en Argentina. Así que bueno, espero que haya sido claro, que hayan podido aprovechar este espacio, que les sea de utilidad a lo largo y ancho de su gestión. Y nos estamos viendo en la segunda parte del día 7 de lo que son Safety Protocols. Muchísimas gracias por haber participado.